Hay un momento en la historia de la aviación que los libros no cuentan bien. No fue un accidente, no fue un descubrimiento de laboratorio, no fue el trabajo de una corporación con miles de ingenieros. Fue un hombre solo, en una pista de tierra, con una llave de tuercas y una idea que todos le dijeron que era imposible. Su nombre era Andrés Fuentes Garza, piloto comercial, nacido en Monterrey, hijo de mecánico, con más horas de vuelo que años de sueño. Y lo que hizo, en silencio, sin permiso, sin presupuesto, cambió para siempre la forma en que los aviones modernos responden en condiciones extremas. Esto no es la historia de un héroe de película, es algo más raro que eso. Es la historia de alguien que tuvo razón cuando todos los demás estaban equivocados. Quédate, porque esto apenas empieza. Andrés Fuentes nació en 1971 en una colonia popular al norte de Monterrey. Su padre, don Rodrigo, trabajaba como mecánico de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de la ciudad. Desde los 6 años, Andrés pasaba los sábados en el hangar, no jugando, observando, mirando cómo su padre desmontaba turbinas, cómo identificaba fallas por el sonido, por el olor, por la vibración que sentía en las palmas. Don Rodrigo no era ingeniero, nunca terminó la preparatoria, pero conocía los aviones como otros conocen el cuerpo de sus hijos, y eso se lo enseñó a Andrés, sin libros, sin pizarrón, sin examen, solo con las manos. A los 12 años, Andrés ya podía identificar por el ruido del motor si una turbina necesitaba mantenimiento. Sus compañeros de escuela coleccionaban estampas de futbolistas. Él coleccionaba manuales técnicos de aeronaves. A los 17 años, Andrés quería una sola cosa: volar, no ser mecánico, no trabajar en tierra, volar. El problema era el dinero. La carrera de piloto comercial costaba en 1988 más de lo que su familia ganaba en 3 años. Las becas existían, pero eran pocas y competidas. Andrés aplicó a 4 escuelas, lo rechazaron 3. La cuarta lo aceptó, con media beca y una condición: debía trabajar en el taller de mantenimiento de la escuela para costear la otra mitad. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Lo que siguió fueron 4 años de vuelo de madrugada y mecánica de tarde, de estudiar con los ojos ardiendo, de dormir menos de 5 horas, pero también de algo que ningún otro alumno tenía. Andrés no solo aprendía a volar los aviones, los conocía por dentro, los entendía como organismos, como sistemas vivos con lógica propia. Eso lo hacía diferente, y eso, eventualmente, lo metería en un problema muy grande. Andrés obtuvo su licencia en 1993, con calificaciones sobresalientes, con cartas de recomendación de 2 instructores. Lo contrató una aerolínea regional, rutas cortas, Monterrey, Tampico, Mazatlán, La Paz, aviones pequeños, pasajeros pocos. Era el trabajo más bajo en la escala del pilotaje comercial. Lo sabía, no le importó. Lo que sí le importó fue algo que notó desde el primer mes, algo que ninguno de sus colegas parecía ver, o si lo veían, no decían nada. Los aviones de la flota respondían diferente a lo que indicaban los manuales, específicamente en condiciones de viento cruzado fuerte y en aproximaciones con visibilidad reducida. No era peligroso, exactamente, pero tampoco era correcto, exactamente. Era un margen, una pequeña brecha entre lo que el avión debería hacer y lo que realmente hacía. Andrés empezó a documentarlo en una libreta verde, con fecha, hora, condición climática, número de vuelo y descripción técnica del comportamiento. En 6 meses tenía 140 entradas. Con su libreta bajo el brazo, Andrés fue a ver al jefe de operaciones de la aerolínea, un hombre llamado Ingeniero Castellanos, 22 años en la industria, traje gris, escritorio de caoba. Le explicó lo que había documentado, le mostró las entradas, le señaló el patrón. Castellanos escuchó 15 minutos. Luego cerró la libreta. Le dijo que los aviones estaban certificados, que habían pasado todas las revisiones de la autoridad aeronáutica, que si hubiera un problema real, ya lo habrían detectado ingenieros con décadas de experiencia. Le dijo, en otras palabras, que se dedicara a volar. Andrés salió de esa oficina con la libreta, con el mismo problema sin resolver.
y con algo nuevo adentro, una certeza, no rabia, no frustración, certeza. Tenía razón y lo iba a demostrar. Lo que Andrés hizo después no estaba en ningún manual de carrera profesional. Empezó a estudiar ingeniería aeronáutica, solo, de noche, con libros que compraba de segunda mano en el centro de Monterrey, con documentación técnica que pedía prestada a contactos en el aeropuerto. No buscaba un título, no buscaba un ascenso, buscaba el lenguaje técnico para describir lo que ya sabía que existía. Tardó 2 años de rutas cortas de día y ecuaciones de flujo de aire de noche. Pero al final de esos 2 años, tenía algo que no tenía antes. Tenía un nombre para el problema. Tenía la física detrás del comportamiento que había documentado y tenía una hipótesis sobre cómo corregirlo. Una modificación pequeña, casi invisible, en el sistema de alerones del avión. No un rediseño completo, no una revolución tecnológica, solo un ajuste, milimétrico, calculado, basado en 280 horas de observación real. El problema era que para probarlo, necesitaba un avión, y nadie le iba a prestar uno para hacer experimentos no autorizados. En 1998, la aerolínea retiró de servicio uno de sus aviones más viejos, un modelo de los 70, con demasiadas horas de vuelo para seguir en ruta comercial. Lo dejaron en un extremo del hangar, a la espera de ser vendido como chatarra o desmantelado para piezas. Andrés lo vio y tomó una decisión que podía haberle costado la licencia. Habló con don Primitivo, el encargado nocturno del hangar, un hombre que había conocido a su padre hace 30 años. Le explicó lo que quería hacer, sin mentiras, sin rodeos. Don Primitivo lo miró largo tiempo. Luego le dijo una sola cosa: si te descubren, yo no sé nada. Andrés trabajó durante 4 meses, noches de miércoles y jueves, cuando el hangar estaba más vacío, con herramientas propias, con materiales comprados de su bolsillo. Hizo la modificación, exactamente como la había calculado. Luego la deshizo, la volvió a hacer, la ajustó 3 veces, hasta que los números coincidían con lo que él esperaba que debía pasar en vuelo real. El problema era que nunca podría saberlo con certeza, sin volar el avión, y volar ese avión sin autorización. Era otra historia completamente. En el año 2000, una figura nueva llegó a la vida de Andrés. El doctor Mauricio Leal, ingeniero aeronáutico, profesor de la UNAM, de visita en Monterrey para una conferencia sobre seguridad en aviación regional. Andrés asistió, sentado hasta atrás, con su libreta verde. Al terminar la conferencia, Andrés fue de los últimos en salir, y fue el único que se quedó a hablar con el doctor, no para hacerle preguntas generales, para mostrarle la libreta. El doctor Leal pasó 40 minutos leyendo, de pie, sin sentarse, pasando páginas despacio. Cuando terminó, levantó la vista y dijo algo que Andrés no esperaba. Esto que describes, lo hemos intentado modelar en simulación y no hemos podido replicarlo con precisión, porque no teníamos los datos de campo. Pausa. Tú tienes los datos de campo. Esa noche cenaron juntos, y lo que comenzó como una conversación se convirtió en algo mucho más formal. El doctor Leal le ofreció acceso a los simuladores de vuelo de la UNAM y algo más valioso todavía, un nombre, un contacto, en la Dirección General de Aeronáutica Civil. El contacto en la DGAC se llamaba ingeniera Patricia Noriega, especialista en certificación de aeronaves, con reputación de ser la persona más rigurosa de su departamento. Andrés y el doctor Leal fueron a verla en enero de 2001, con un expediente de 40 páginas, con simulaciones, con datos, con la hipótesis completa y las correcciones propuestas. Patricia Noriega los recibió, leyó el expediente, hizo preguntas técnicas detalladas, buenas preguntas, las mejores preguntas que Andrés había escuchado. Y al final dijo que no, no porque los datos fueran incorrectos, no porque la hipótesis fuera débil, sino porque el proceso de certificación de una modificación aeronáutica en México requería pasar por el fabricante original del avión. El fabricante era una empresa estadounidense, con sede en Seattle, con un departamento legal que protegía cada tornillo de sus diseños. Para que ellos aceptaran revisar la propuesta, necesitaban
que viniera de una institución certificada, con respaldo formal, con credenciales internacionales, un piloto regional y un profesor universitario. No eran suficientes. Andrés salió a la calle, se sentó en una banca, y por primera vez en años, no supo qué paso dar después. Lo que siguió fue aquel periodo más oscuro de esta historia, y el más importante. Andrés no abandonó, pero tampoco avanzó, no porque no quisiera, sino porque no podía. Siguió volando sus rutas, Monterrey, Tampico, Mazatlán. Siguió llenando la libreta verde. El modelo original ya estaba lleno. Empezó una segunda. El doctor Leal siguió trabajando en el modelo de simulación. Publicó un artículo académico, discreto, técnico, en una revista de ingeniería con circulación limitada. Ese artículo llegó a manos de alguien que ninguno de los dos esperaba, un ingeniero de la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, un hombre llamado Thomas Riddle, de visita en México para una conferencia bilateral sobre estándares de seguridad aérea. Riddle leyó el artículo en el avión, de regreso a Washington, lo leyó 2 veces, y cuando aterrizó, mandó un correo al doctor Leal, 3 palabras en el asunto: necesito más información. Thomas Riedel era meticuloso. 30 años en la FAA. Había visto docenas de propuestas de modificación aeronáutica. La mayoría eran basura. Algunas eran interesantes. Muy pocas cambiaban algo real. Pero lo que había leído en ese artículo lo inquietaba de una manera específica. Porque si los datos eran correctos, significaba que ciertos modelos de aeronave habían estado operando con una brecha de respuesta no documentada durante décadas, en condiciones de viento cruzado severo. Y nadie lo había reportado formalmente. Lo que siguió fue una revisión. Primero silenciosa. Interna, Riedel asignó a 2 ingenieros de la FAA para revisar el modelo de Leal y los datos de Andrés. El proceso tardó 8 meses. Y al término de esos 8 meses, los ingenieros de la FAA llegaron a una conclusión que nadie en la institución quería publicar. Los datos eran correctos. La brecha existía. Había existido siempre. Y nadie la había documentado de esta manera. Nunca. El problema ahora era político. No técnico. Porque admitirlo públicamente significaba reconocer que aeronaves certificadas y en operación activa en múltiples países tenían un comportamiento no completamente mapeado en condiciones específicas. Y eso abría una caja que mucha gente prefería mantener cerrada. Lo que pasó entre 2003 y 2005 no ocurrió en conferencias de prensa. No ocurrió en titulares de periódico. Ocurrió en correos electrónicos cifrados. En reuniones sin acta. En conversaciones de pasillo entre personas con corbata y credenciales. La FAA negoció con el fabricante. El fabricante negoció con sus aseguradoras. Las aseguradoras consultaron con sus abogados. Andrés no estaba en ninguna de esas conversaciones. Nadie lo invitó. El doctor Leal sí era consultado. Ocasionalmente. Para confirmar detalles técnicos. Para validar si cierta propuesta de ajuste era aeronáuticamente correcta. Andrés seguía volando sus rutas. Ahora ya no con la aerolínea regional. Lo había contratado una línea más grande. Rutas nacionales. Aviones más modernos. La ironía era visible. El hombre que había descubierto el problema estaba excluido de su solución. Pero Riedel no lo había olvidado. Seguía en contacto con el doctor Leal. Y a través de él, sabía dónde estaba Andrés. Y sabía que sin Andrés, nada de lo que había pasado hubiera existido. En septiembre de 2005, un vuelo de una aerolínea europea experimentó un incidente severo. Durante una aproximación en condiciones de viento cruzado extremo. En un aeropuerto del norte de Europa. Nadie murió. El avión aterrizó. Pero el incidente generó un reporte oficial. Y ese reporte describía exactamente, con una precisión casi literal, lo que Andrés había documentado en su libreta verde.
12 años antes. Riedel usó ese reporte como palanca, como evidencia pública de algo que había permanecido en documentos internos durante 2 años. El proceso se aceleró. El fabricante aceptó revisar formalmente la propuesta de modificación. Esta vez con el nombre de Andrés Fuentes Garza en los documentos. No como coautor secundario. Como origen del hallazgo. La modificación fue aprobada. Adaptada a los estándares internacionales. Implementada como una actualización opcional primero. Y luego como estándar obligatorio en revisiones de mantenimiento de varios modelos de la flota. No fue noticia de primera plana. Nunca lo es cuando la industria aeronáutica hace algo bien. Pero en los hangares. En los talleres de mantenimiento. Entre los técnicos e ingenieros que leen los boletines de aeronavegabilidad. El nombre Fuentes Garza empezó a circular. Andrés siguió volando. No se hizo millonario. No dio conferencias TEDx. No escribió un libro de autoayuda. Siguió volando. En 2009 lo invitaron a dar una presentación técnica en un congreso de aviación en Ciudad de México. La sala tenía capacidad para 200 personas. Llegaron 340. Habló durante 40 minutos. Sin diapositivas con colores llamativos. Sin frases motivacionales. Solo datos. Solo la libreta verde. Solo la historia de lo que había visto. Y de lo que había tardado en que alguien más lo viera también. Al terminar. Nadie aplaudió de inmediato. Hubo un silencio de varios segundos. El tipo de silencio que no es vacío. Sino denso. Y luego. Sí. El aplauso. Dicen quienes estaban ahí. Que un piloto veterano en la tercera fila. Con más de 30 años de vuelo encima. Se puso de pie primero. Y los demás lo siguieron. Andrés bajó del estrado. Recogió su libreta. Y salió al pasillo. Tenía un vuelo en 3 horas. Monterrey. 7 pasajeros. Viento cruzado moderado en destino. Se abrochó el cinturón de su asiento. Revisó los instrumentos. Y pensó, como pensaba siempre antes de despegar, en los millones de detalles invisibles que mantienen un avión en el aire. En todos los que aún no tenían nombre. Y supo que seguiría buscándolos. Y eso. Es la historia de cómo un mecánico que aprendió a volar. Y un piloto que aprendió ingeniería. Cambió para siempre la forma en que ciertos aviones responden cuando el viento no coopera. Sin laboratorio. Sin corporación. Sin millones de dólares de presupuesto. Con una libreta verde. Con paciencia. Y con esa clase de terquedad que solo tienen las personas que saben que tienen razón. El mundo de la aviación es uno de los más cerrados que existen. Uno de los más rigurosos. Uno de los que más se resiste a escuchar voces que no vienen del lugar correcto. Y aún así. A veces, alguien logra que escuchen. Si esta historia te movió algo. Ya sabes lo que sigue. Dale al like. Comparte si conoces a alguien al que le guste este tipo de historias. Y el siguiente video está justo ahí, esperándote. Muchas gracias por ver.